Damas y caballeros, bienvenidos a la clase de Ven, Sígueme en este día de reposo. Bienvenidos, hermanos y hermanas, y a la gente que está investigando la iglesia también. Bienvenidos en este día de reposo. Hoy, una superclase como cada domingo. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dios no divide. Dios no quiere que usted se quede con la duda. Dios quiere que le pregunte a Él para enviar su claridad. Pues el tema de la clase dice que Dios es un Dios de paz. Pese a que muchas personas hoy en día creen que no hay un Dios, otras personas creen que hay un Dios, pero que es un Dios muy permisivo que dejará pasar a cualquiera a su presencia. Y otros tantos creen que la creencia en un ser supremo, en un Dios, es una creencia muy arcaica, exclusiva del Antiguo Testamento. De todo eso y mucho más vamos a hablar el día de hoy junto con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también va a traer a colación los temas de los grados de gloria, la vida después de la muerte, así que estará buenísima la clase del día de hoy. También hablará del bautismo por los muertos, un tema que se ha polemizado demasiado fuera de la iglesia y que mucha gente, incluso dentro de la iglesia, no llega a comprender al 100%. De eso vamos a hablar el día de hoy junto con los dones espirituales y demás. Así que quédense porque el entretenimiento espiritual está garantizado el día de hoy. Para ello, vamos a ir a los capítulos 14 y 16 del 14 al 16 de nuestra clase hoy en Primera de Corintios. Así que los invitamos para que puedan acompañarnos en la lectura. Vamos al capítulo 14 el día de hoy, hermanos y hermanas, que dice así. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo, durante todas las epístolas a los Corintios, habla muy certeramente acerca de los dones espirituales. Lo hemos visto en las clases anteriores y uno de ellos es el de hablar en lenguas, pero otro es el de profetizar. Dice más adelante, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os he hablado con revelación, o con conocimiento, o con profecía, o con doctrina? En verdad, hermanos, hoy hay infinidades de idiomas, infinidades de lenguas, pero una característica de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es que todas las clases que tenemos, todos los sermones o la doctrina que se imparte en la clase de las iglesias es en nuestro propio idioma. Así que vamos a dibujar una capilla como lo hemos hecho también en otras clases de Ven, Sígueme. Vamos a borrar tantito aquí para que se note que es una iglesia. Y el Señor nos habla en nuestro propio idioma. Está siendo muy introspectivo el apóstol Pablo, hermanos, porque nosotros podríamos dominar muchos idiomas y podríamos llegar a nuestros barrios hablando en francés, en portugués, en español, pero si la gente no nos entiende, de poco provecho le puede utilizar o le puede parecer a la gente. Entonces, habla en nuestro propio idioma, hermanos y hermanas. Esto es muy importante porque en algún tiempo de la historia de la humanidad se hablaba de Dios en un solo idioma. Y muchos de ustedes que pertenecieron a otra denominación religiosa con anterioridad se recordarán que los sermones, los credos, las pláticas evangélicas eran dadas en otro idioma que muy poca gente conocía. Y el apóstol Pablo está diciendo que aún es mejor tener revelación o profetizar y hablar en el idioma de la gente. Por lo que dibujamos aquí, amigos y amigas, una capilla hablando en el idioma. Si usted incluso está en otro país en donde no se habla español, allí podrá encontrar servicios dominicales en español también. Cuando el apóstol Pablo se refiere a profetizar, amigos y amigas, es obtener revelación personal. Evidentemente tenemos claro que nosotros no podemos profetizar a favor de la iglesia o tener un mensaje de parte del Señor hacia la iglesia completa. Porque para eso está el presidente Russell M. Nelson y los profetas, como lo fue desde Adán hasta nuestros días. Sin embargo, amigos y amigas, sí podemos tener revelación para nuestro hogar, para nuestro trabajo, para nuestra organización, la cual nosotros lideremos en la iglesia, como puede ser la sociedad de socorro, la primaria, los hombres y mujeres jóvenes, la escuela dominical, el quórum de élderes, etc. Y Pablo hace hincapié de que es sumamente importante.
Así también vosotros, si por la lengua no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Podríamos aplicar el versículo 9 de 1 de Corintios 14 a lo que decíamos del idioma. Pero ¿qué les parece si damos un paso más adelante? Y este es un llamado para todos los maestros que pertenecen a la iglesia. Ya sea que seas maestro para los más chicos o para los más grandes. Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de ser comprensibles y ser claros. Porque si no, seremos como aquel que habla al aire, dice Pablo. Nosotros los maestros tenemos la gran bendición y la responsabilidad de prepararnos para ser claros, de poder llamar la atención, pero sobre todo desde el sentimiento espiritual de nuestros alumnos, del poder traerlos al sentimiento espiritual, a la comprensión espiritual. De otro modo, dice Pablo, ¿quién nos va a entender? Cuando nuestras clases impartidas el domingo no llegan al nivel de ser una delicia espiritual, algo tenemos que hacer. Hay un área de oportunidad enorme para poder mejorar y aprender. De modo que pongamos acá otro concepto que tiene que ver con clases comprensibles, hermanos. Clases comprensibles. Comprensibles. Sabemos que algunos tienen cualidades diferentes que otros y habrá personas dentro de la iglesia que se pongan muy nerviosos, que estén un tanto dubitativos, que estén un tanto apenados por hablar en público en el sacramental o en las aulas de la capilla. Pero el ser clases comprensibles o dar clases comprensibles es algo de lo que está dictando Pablo para la conformación de la iglesia de Cristo. En anteriores clases les comentaba yo, hermanos, de muchas de las cosas que tenemos hoy en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, se las debemos al apóstol Pablo. Porque Pablo pudo rescatar esa esencia de la iglesia que Jesucristo había establecido cuando Él vino aquí. Y una de esas esencias o de las esencias es de que la iglesia debe de ser impartida en el idioma para que la gente pueda entender. Y si lo damos ya en el idioma, estar preparados para que nuestras clases sean comprensibles. Y esto de acuerdo a 1 de Corintios 14. Dice más adelante: así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad que abunden en vosotros para la edificación de la iglesia. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento es sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Nosotros oramos y cantamos o alabamos al Señor en el idioma en donde todos podamos comprender. Y esto es algo de lo que Pablo hablaba allí. Porque si bendices con el Espíritu, el que ocupa el lugar de un simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y eso es ejemplos de lo que vivimos hoy en nuestros salones de reuniones y en nuestras reuniones sacramentales. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a los otros que 10,000 palabras en lenguas. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Nos está diciendo cómo comportarnos Pablo. En la iglesia muchas veces hemos escuchado la palabra de ser como niños. Esta es otra de las indicaciones que nos da Pablo de cómo debemos de comportarnos en la iglesia. Ser como niños. Pero especifica, afortunadamente, el apóstol Pablo, que no tenemos que ser niños en modo de pensar, o sea, ser infantiles y fantasear como lo hacen los niños, sino sed niños en la malicia, o sea, personas puras, personas nobles, personas que no se han contaminado con las cosas con las que una persona se va contaminando con el paso del tiempo, pero maduros en el modo de pensar. Ser nobles como niños, pero maduros a nivel intelectual. Son cosas que el apóstol Pablo nos da a manera de recomendación. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Cuando nosotros venimos a nuestras reuniones de la capilla, las reuniones dominicales, las reuniones entre semana, hermanos, no hay cabida para la confusión. Pero sí hay cabida para el orden, para el amor,
para la comunicación. Tanto en los matrimonios como en los trabajos, así como en la iglesia. Hermanos, esta palabra no es un lujo, es una necesidad. La comunicación. Porque Dios, hermanos, no confunde, sino da paz. La paz es un sentimiento de tranquilidad. Esa tranquilidad que usted puede tener en su vida. Pero esa tranquilidad, hermanos, viene de estar todos de acuerdo, de estar en un mismo camino. El camino es el Señor. Esta es la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y no debería de haber cabida para la confusión, para las peleas ni las disputas. Regresando al manual, dice esta pregunta para todos ustedes y para mí. ¿Cuál debería ser nuestro objetivo al reunirnos? Deberíamos, hermanos, en nuestras reuniones dominicales y entre semana, hablar un mismo idioma. Existen las situaciones en algunos lugares del mundo, como en Europa o aquí en los Estados Unidos, que nuestros miembros de la iglesia hablan diferentes idiomas. Procuremos ser entendibles y entendidos por todos, para que todos puedan decir amén a nuestra oración. Tratar de dar nuestras clases de manera comprensible. Tratar de ser como niños, no infantiles, sino nobles. Y después, tener una excelente comunicación. Eso es lo que nos pide nuestro manual, que podamos reflexionar en la clase del día de hoy. A medida que hablen sobre lo que encuentren, considere preguntarles y preguntarnos a todos nosotros, ¿cómo creen que se encuentra la clase en el logro de esas metas? Evidentemente yo me encuentro lejos de donde ustedes nos están viendo, ya sea que nos vean en España, en Chile, en Uruguay, en Guatemala o en México. Nos encontramos lejos, pero a la vez cerca por medio de la tecnología. Quiero preguntarles, hermanos, ¿cómo están las clases y las reuniones en su rama o en su barrio? ¿Cumplen estas características? ¿O quizá no cumplen ninguna? No importa en dónde estemos situados, en los preceptos que nos da Pablo, en nuestras clases y nuestras reuniones. Lo más importante, hermanos y hermanas, es que podamos comprender y podamos poner en marcha el plan de Pablo para con la iglesia de Jesucristo. Quizá usted no sea el líder, quizá usted sí sea el líder de esa clase o de esa organización. Todos podemos poner nuestro granito de arena para acercarnos mejor a una iglesia ideal. Una iglesia que está conformada por personas imperfectas, que podemos cometer errores, pero que también podemos arrepentirnos para poder avanzar. Es una delicia lo que nos dice en el capítulo 14. Si les parece, hermanos, vamos ahora a Corintios 15, porque este capítulo es uno de los más cargados en cuanto a conocimiento que pueda expresar el apóstol Pablo. Y vaya que esa declaración, hermanos, es atrevida, porque Pablo cada que habla, o cada vez que habló en el Nuevo Testamento, expulsó una gran cantidad de conocimiento. Vamos a dibujar a nuestro apóstol Pablo del día de hoy. ¿Está bien? Este apóstol Pablo, todos conocemos la historia de él. Amigos y amigas, Pablo, si usted no nos acompañó desde el principio en Ven, Sígueme, Pablo tenía una vida muy diferente antes de conocer al Señor. Él consentía incluso la muerte de los cristianos. Él era un ciudadano romano que conocía la filosofía de los judíos también, y un día en el camino a Damasco el Señor Jesucristo se le aparece y le pregunta: Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo evidentemente identifica que es un ser superior y le dice: Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Y entonces el Señor lo llama al discipulado. El apóstol Pablo queda sin poder hablar, hermanos, durante 3 días, sin poder ver. Queda prácticamente como un niño recién nacido, y después se convierte él, después de esos 3 días, por curación divina, por medio del poder del sacerdocio, se convierte en un gran predicador del Evangelio. Este debe de ser, si no el más grande, uno de los más grandes misioneros en la historia bíblica, amigos y amigas. En el libro de Mormón tenemos grandes misioneros como Alma y Amulek, y otros como Abinadí, que incluso dieron su propia vida en pos del Evangelio. Sin embargo, hermanos, Pablo,
A Pablo le debemos muchísimo. ¿Cómo es que podemos llegar a conocer una persona que no hemos visto? Hermanos, yo puedo compartirles que yo sabía quién era Pablo. Pero tras la gran bendición de poder dar este curso de Ven, Sígueme para todos ustedes, he podido verdaderamente conocer a un ser que no lo he visto en persona. Y que hoy pues tratamos de incluso de dibujarlo aquí, amigos y amigas, pero he podido sentir el amor para un apóstol extraordinario, como lo fue Saulo de Tarso. Dice en el 15, y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Para poder ser muy claros con lo que está pasando en este momento, a estas alturas de Corintios 15, Pablo está siendo un tanto irónico. Hermanos, él está diciendo, ¿cómo es que hay algunas personas que dicen que Cristo no ha resucitado si ellos ni creen en un Cristo? Evidentemente hay un Cristo y hay una resurrección. Y Pablo está siendo irónico con ellos, con las personas que no creían en el Santo de Israel y que tal vez si creían no sentían realmente que él había resucitado. Continúa el 20, 21 y 22 diciendo a lo siguiente: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y llegó a ser primicias de los que durmieron. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. El capítulo 15, hermanos, es una exhortación a aquellos que no creen. Y está diciendo todos aquellos que no creen en un Cristo, que crean. Porque no solamente existe, sino que ha pagado por nuestros pecados, para que nosotros, si nos arrepentimos, podamos regresar con Él. Vamos a poner aquí la silueta de un Salvador, como lo podemos entender todos nosotros. Esta es la silueta del Salvador y lo vamos a poner aquí. Y Pablo está diciendo, aquellos que no creen, crean. Está siendo irónico. ¿Cómo es que hay unos que no creen que haya resucitado? Pues ha resucitado. Hermanos, y vamos a ver un poco más adelante unas declaraciones del presidente D. Todd Christofferson muy interesantes acerca de esto en específico que está hablando Pablo en esta ocasión. A continuación, hermanos, Pablo va a hablar acerca del bautismo por los muertos. Esta es una declaración casi única que tenemos en el Nuevo Testamento y casi en cualquier otro evangelio de la Biblia. Pablo está siendo irónico al principio y vuelve a ser irónico en el versículo 29 hasta el 33, cuando dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Una declaración que implica que esta práctica, hermanos, se llevaba a cabo tan pronto como Cristo dejó la vida terrenal y fue a un plano celestial, pero que dejó sus apóstoles y dejó establecidas estas prácticas. Amigos y amigas, Pablo ironiza porque sabe que hay gente que se está bautizando por los muertos. Y luego dice, si en ninguna manera los muertos resucitan, está siendo irónico, porque él acaba de declarar que la resurrección viene a través del Salvador, Jesucristo. Por lo que él está diciendo, si no hay resurrección, entonces ¿para qué se bautizan? Las personas que practican el bautismo vicario. Después dice, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Está siendo muy cuestionativo Pablo. Sin embargo, la respuesta viene a continuación en los siguientes versículos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro por la gloria que en vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día muero. Sí, como hombre batallé en Efeso contra las fieras. ¿De qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, dice Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así era lo que decían en ese momento, y hoy todavía la gente lo cree. Que el Señor podrá decirnos, vamos Benji, haz lo que tú quieras y después te perdonaré, o hazlo Juan, o hazla Alejandra, y haz lo que sea y después el Señor te va a perdonar. Eso era lo que creían ellos allá en Corinto. No os dejéis engañar, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En este plan irónico, Pablo no solamente está hablando del Salvador, sino de una resurrección de los muertos.
pero también, amigos y amigas, de los bautismos vicarios. Nos queda claro que Pablo creía en la resurrección y creía en el Mesías, por lo que él está tratando de entender o de hacerle entender a la gente que los que se bautizan por los muertos lo hacen con un verdadero significado y sentido, como lo hacemos hoy en los santos templos. Para todas las personas que no compartan la fe de los miembros de la Iglesia de Jesucristo, el bautismo por los muertos es una práctica tan antigua como el Nuevo Testamento y tan necesaria para la salvación de todas las almas. Por lo que, si les parece, hermanos, vamos a hacer una pila bautismal. Estas pilas bautismales, amigos y amigas, ustedes nos pueden encontrar en los santos templos. Hay infinidad de representaciones de 12 bueyes cargando una pila bautismal. Y ustedes pueden preguntarse de dónde viene el simbolismo de 12. Bueno, muy interesante, pero muy fácil de responder, pues eran las 12 las tribus en el antiguo Israel, y así las pueden encontrar todavía en los templos en los cuales los miembros de la iglesia adoran. Lo vamos a dibujar así a grandes rasgos, amigos y amigas, para no ocupar demasiado tiempo del suyo que nos prestan en esta clase. Y así, 12 bueyes. Aquí se efectúan los bautismos por los muertos. Siempre hay una entrada, una escalinata que baja para poder efectuar por el poder del sacerdocio estos convenios sagrados con nuestro Padre. Están en los templos, hermanos. Los bautismos por los muertos no es algo que se le ocurrió al profeta José Smith. Es algo del cual incluso Pablo conocía en el antiguo Israel. Dice más adelante acá: mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Aquí comienza a introducirnos a un nuevo concepto que nos va a dar Pablo, hermanos, que es la vida después de la muerte, y está separando, por ejemplo, la carne de los peces y la de los animales. ¿A dónde nos va a llevar Pablo? Dice en el 40 y 41, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. Una es la gloria del sol. Vamos a empezar a dibujar aquí, hermanos y hermanas. Ya les decía que este capítulo 15 de Corintios es uno de los que tienen más conocimiento expresado en pocas palabras. Muchas de las palabras de Pablo son exhortaciones y reflexiones, pero él está dando doctrina de Cristo en este momento. Vean todo lo que abarca del 14 al 15, y eso que todavía no vemos el 16. Así que dice en el 41, y una es la gloria del sol, y otra es la gloria de la luna. Dibujamos una luna aquí, hermanos y hermanas, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así que dibujemos una estrella, por aquí así, como estas que ponemos en nuestros pinos de Navidad, cuando viene la época decembrinas, ahí así. Y él, amigos, no solamente está separando, está explicando los grados de gloria. Los grados de gloria, hermanos, tampoco es un invento de la revelación moderna, ni del presidente José Smith, ni del Libro de Mormón, ni de Doctrina y Convenios, ni en la Perla de Gran Precio. El concepto de los grados de gloria, de la gloria del sol, de la luna y las estrellas, es un concepto que Pablo está dando o que dio hace más de 2000 años. Es un concepto muy interesante. Y él dice en ese momento que las glorias, o sea, la vida después de la muerte, va a ser diferente dependiendo de las acciones de las personas aquí en la tierra. Pablo está siendo muy claro porque pasó del bautismo por los muertos y la redención de los que ya se fueron para poder asignarles un grado de gloria. ¿No es increíble lo que hace Pablo con nosotros? Ya les digo, hermanos, que aparte de ser un gran discípulo y apóstol, Pablo es un gran maestro. Cómo le admiro tanto a Pablo, esa capacidad de poder de ir de un tema a otro
teniendo una estrecha relación, pero con una claridad que solamente el Espíritu del Señor puede hacer. Porque Dios no es un Dios de confusión, hermanos, sino de paz. Y el Evangelio, cuando se explica de manera clara, como lo está haciendo Pablo o Saulo, da paz. Porque sabe qué es lo que espera de nosotros en la iglesia. Sabe perfectamente, hermanos, o nos explica a quién debemos adorar y qué es lo que nos beneficia tener un Salvador, una resurrección y una redención de los que ya se fueron. De tal modo, hermanos, que eso es claridad y no es confusión. Ahí en el 15 también vamos a poder ver acerca de la resurrección, y la victoria sobre la muerte se efectúa por medio de Cristo. Este es un tema que hemos hablado en muchísimas ocasiones en nuestra clase de Ven, Sígueme. Cristo venció la muerte. Hoy en día, a pesar de que nosotros respetamos todas las creencias religiosas que existen en este mundo, las cuales son muchísimas, hay quien cree que la única cosa que pudo vencer al Mesías fue la muerte. Hermanos, porque ellos no tienen al Dios de paz. Están confundidos. Y creen que el Salvador, hermanos, claudica en la cruz. Lo que ellos ignoran son los siguientes capítulos cuando narran que Cristo resucita al tercer día. ¿Cómo es a veces nuestro entendimiento tan limitado? Que nos quedamos con un solo concepto y creemos que es toda la verdad. Le pregunto, hermana y hermano, ahí en su casa, ¿usted conoce toda la verdad? La verdad es conocer al Salvador. Y cuando uno conoce al Salvador, conoce estos conceptos y muchísimos más que podríamos llenar 20 pizarrones completos. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, es uno solo. Y principios del Evangelio de Cristo son muchísimos. La muerte no venció al Salvador. El Salvador fue quien venció la muerte. Y eso lo podemos ver en el mismo testimonio de Saulo. Pues ¿quién fue el que se le apareció en el camino a Damasco? El ser resucitado. El ser divino llamado Jesucristo. El elder Christofferson dice algo bien interesante acerca del Salvador. Consideren por un momento la importancia que tiene la resurrección para aclarar de una vez por todas la verdadera identidad de Jesús de Nazaret. ¿Ven que algunos no creen que Jesús es el Mesías? ¿Ven que algunos aún esperan a su Mesías? ¿Ven que algunos no creen en el Cristo? ¿Ven que algunos otros, hermanos, no creyeron en ese momento que el hijo del carpintero iba a ser quien iba a expiar los pecados del mundo? El elder Christofferson dice, de una vez por todas, hablemos de la resurrección y de la verdadera identidad del Mesías. Dice, y los grandes debates filosóficos y las preguntas primordiales de la vida de él. Si Jesús realmente resucitó de forma literal, como lo dice Pablo, entonces forzosamente se concluye que él es un personaje divino. De modo que cuando Pablo cuestiona ¿qué hacen los que se bautizan por los muertos? Pues hacen bien. Pablo y el elder Christofferson y todos nosotros sabemos que hay un ser divino. Por lo tanto, se concluye que es un personaje celestial. Ningún ser mortal tiene el poder en sí mismo para volver a la vida después de morir. Debido a que Él resucitó, Jesús no puede haber sido solo un carpintero, o un maestro, o un rabí o un profeta. Debido a que Él resucitó, Jesús tiene que haber sido un Dios, aún el Hijo unigénito del Padre. Hay otras corrientes filosóficas que también respetamos, hermanos, que tienen al Cristo como un profeta, como Moisés, como Jeremías, como Isaías. Otros que lo tienen como un gran maestro, un revolucionario, como lo fue Aristóteles o Platón. Otros que dice aquí, que lo tienen como un simple carpintero, como creían en el antiguo Israel que era Cristo. Pues ellos esperaban a un rey, alguien ostentoso con ropas finas, que quizá fuese grosero con los demás y que terminara condenando a todos. Sin embargo, aquel sujeto sencillo, con extraordinaria paciencia, ese era el Mesías. Y sus hijos no lo recibieron. Pregunto, ¿nosotros ya lo hemos recibido?
¿Qué es lo que nos está deteniendo, hermanos, para recibir al Salvador? ¿No conocemos la historia? ¿No entendemos ya, hermanos, que Cristo, aunque los judíos no lo recibieron, nosotros ya tenemos la versión completa de la historia? Nosotros ya sabemos cuáles fueron las consecuencias de aquellos que rechazaron al Mesías. Y nosotros ya lo recibimos. Muchos dicen conocer al Salvador, pero pocos, hermanos, hacemos lo que Él nos pide. Y esas son las grandes reflexiones de nuestras clases de Ven, Sígueme. Para eso estamos aquí. Dice el de Christofferson: por lo tanto, lo que Él enseñó es verdad, ya que Dios no puede mentir. Punto número 1. Punto 2. Por consiguiente, Él es el creador de la tierra, tal como Él lo dijo. Punto número 3. Entonces el cielo y el infierno son reales como Él lo enseñó. Entonces existe un mundo de los espíritus que Él visitó después de su muerte. Por lo tanto, Él vendrá de nuevo, como dijeron los ángeles, y reinará personalmente sobre la tierra. Y último punto. Por consiguiente, habrá una resurrección y un juicio final para todas las personas. Esto lo dijo en mayo de 2014 en La Leona, como título La resurrección de Jesucristo. Hermanos, yo sí lo creo. Si hay un Cristo, entonces Él edificó una iglesia. Si hay una iglesia, hermanos, se nos es menester obedecer y respetar los preceptos, como hablar con entendimiento y con claridad, en un mismo idioma, y ser como niños, no infantiles, más puros. También entiendo, hermanos, que si hay un Cristo, Él llamó a profetas que enseñaron conceptos interesantísimos como la resurrección y el bautismo por los muertos. Si usted no recibe al Cristo, ignora su evangelio. Usted puede saber que Cristo nació de María. Usted puede saber que el nombre de la iglesia es de Jesucristo. Pero si no lo recibimos en nuestro corazón, ignoramos las mieles del evangelio. Bendito el don del arrepentimiento que nos permite levantarnos de cuando hemos estado dormidos. Si usted ha venido a la iglesia por décadas y no ha recibido al Señor en su corazón, hagámoslo usted y yo, que esta es una tarea de todos los días. Recibir al Señor es orar, no repetidamente ni vanamente, comunicarse como si usted se comunicase con su Padre. Recibir al Señor es ir a la iglesia y dejar de juzgar. Es ir a la iglesia y querer aprender. Vamos a la iglesia a ser amigos, claro, pero vamos a la iglesia a adorar principalmente al Señor. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Recibir al Señor en nuestros corazones es aprender a perdonar. Nos han dañado, por supuesto. Nos han herido lo más profundo. ¿Estamos destrozados? Por supuesto que sí. Pero ¿saben qué? El Señor puede sanar corazones rotos. Pablo conocía al Señor, porque no solamente lo había visto en el camino a Damasco, sino que le había moldeado su corazón, hermanos. Pablo había cambiado. Si Pablo cambió, usted también. Yo también puedo cambiar, pues el juicio no es de nosotros, sino de Dios. Testifico, humildemente, hermanos, que Cristo dirige esta iglesia. Si no la dirigiese, usted no podría sentir el Espíritu Santo en este momento. Tal como hay un Dios, hay un Salvador y hay profetas hoy en día. Así de real es el Evangelio de Jesucristo. Yo testifico de ello. Hermanos, como lo digo en varias clases, esta clase que hemos tenido el día de hoy es un medio de comunicación para que usted pueda entender un poco más, si así lo desea, el curso de Ven, Sígueme. No intentamos sustituir este curso en su estudio personal o con su estudio familiar. Usted aún debe de seguir los preceptos necesarios en su vida, en su casa.
La persona que ven aquí enseñando lucha todos los días igual que ustedes. Porque sigo siendo un hombre imperfecto, hermanos. Sigo siendo un joven con hijos y casado, pero con ganas de seguir adelante. La iglesia está llena de eso. Somos intercomunicadores aquí en Central de las Escrituras. Usted decide en su casa seguir los preceptos del apóstol Pablo. No es mi evangelio, no es el evangelio de Pablo, es el evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén.